Hola, gusto volver a estar con ustedes. Vamos a continuar con nuestra tarea. Vamos a dar comienzo, digamos, a otra unidad de la cátedra. Con esto ya vamos a finalizar el trabajo por este año. Es la unidad 4 y está referida, digamos, a un aspecto que de alguna manera ustedes van a volver a ver en el segundo año, que se llama estabilidad, la materia. Nosotros vamos a dar comienzo con la estabilidad en esta última parte de la ingeniería electromecánica 1, ¿sí? Bien, para eso tenemos que definir algunas cositas previamente, antes de entrar en tema, y podemos decir que, por ejemplo, que la mecánica, digamos, es una rama de la física que estudia la acción de las fuerzas, digamos, ya sea en cuerpos o en fluidos, tanto en reposo como en movimiento, ¿sí? Eso da lugar, digamos, a un estudio que se denomina estática o estabilidad y a otro estudio dentro de la mecánica que se denomina dinámica. Nosotros vamos ahora a comenzar, digamos, con el estudio de la estática o de la estabilidad para digamos, analizar el efecto de la fuerza en los cuerpos rígidos y poder finalmente llegar a introducirnos y conocer claramente el concepto de equilibrio de un cuerpo rígido y las condiciones para ello. Un cuerpo rígido que está sometido a la acción de fuerzas. Para ello vamos a empezar definiendo qué es lo que es una fuerza, ¿sí? Una fuerza es una acción que se ejerce sobre un cuerpo y que esa acción, digamos, genera diversos efectos en el cuerpo, ¿sí? Puede, si está en reposo, ponerlo en movimiento. Si está en movimiento, puede detenerlo, puede tender a comprimirlo, puede tender a traccionarlo, puede tender a flexionarlo, ¿sí? Dependiendo de cómo se apliquen esas fuerzas en el cuerpo. La fuerza, nosotros la vamos a representar por un vector, digamos. Los vectores son herramientas de la matemática fundamentalmente para representar distintos parámetros. En este caso, la fuerza es un parámetro que va a estar representado por un vector. Bien, como acá lo ven en la figura, yo he dibujado una fuerza que la llamo F, ¿sí? Que está caracterizada por distintos aspectos, ¿sí? Uno de ellos, una de las principales particularidades de una fuerza, es que este vector que representa una fuerza posee un módulo magnitud. Esto nos da cuenta, digamos, del tamaño de la fuerza, ¿sí? Cuánto pesa esa fuerza en cantidad de unidades de medida de fuerza, por supuesto. Otra característica de la fuerza es el sentido, el cual se representa por una flecha, que nos da, digamos, idea de hacia dónde se dirige la fuerza. La otra característica importante es la dirección que tiene esa fuerza, cómo está orientada, digamos, en donde se la aplique. Esto está, digamos, de alguna manera caracterizado, resuelto por la inclinación que tiene la fuerza determinada por un ángulo tomado con respecto a un eje de referencia. Esto nos da una idea clara de cuál es la dirección de la fuerza. Otro aspecto importante es lo que denominamos el punto de aplicación de la fuerza. ¿Dónde está aplicada la fuerza? Siempre hablando de que las fuerzas están aplicadas en cuerpos, ¿sí? En cuerpos rígidos, en el caso de la estática. También tenemos que definir y terminar de caracterizar, digamos, a la fuerza a través de unidades de medida de fuerza, ¿sí? Es decir, nosotros ya conocemos las unidades de medida de fuerza en los tres sistemas que tenemos ya incorporados. En el sistema técnico se mide en kilogramos fuerza, digamos como la medida principal, puede ser gramo también. En el sistema internacional la unidad de medida de fuerza es el newton, y en el sistema inglés la unidad de medida de fuerza es la libra fuerza.
¿eh? También he incorporado acá otra característica que es, en el caso de la representación gráfica que hacemos de las fuerzas, la necesidad de establecer una escala, digamos, de medida que está referida, digamos, a la cantidad de kilos, newton o libra por cada centímetro. En este caso podemos elegir el centímetro como unidad de referencia de longitud, digamos, para poder graficar las fuerzas, digamos, en su justa medida, por decirlo de alguna manera. Bien, dicho esto, ya no quiero abundar demasiado porque creo que todos ustedes ya conocen qué significa, qué representa una fuerza, ya lo han visto, algunos lo deben haber visto en la escuela secundaria, otros, digamos, también lo pueden haber visto en física, así que no quiero alargar más esta definición, porque creo que con estos puntos ya tenemos claramente definido lo que es una fuerza. Bien, vamos a entrar a analizar ahora cómo son las interacciones de las fuerzas. Nosotros tenemos la necesidad de resolver de alguna forma, digamos, la acción que generan las fuerzas cuando se aplican, digamos, en algún lugar, en algún cuerpo, y para eso necesitamos componer esas fuerzas para lograr finalmente una resultante final, una única fuerza que resultante de un sistema de fuerzas. Bien, para eso vamos a comenzar con lo que denominamos suma y resta de fuerzas, ¿sí? Concurrentes en este caso. Concurrente significa que están todas aplicadas en un mismo punto de aplicación. Hay diversos métodos para encontrar estas resultantes de un sistema de fuerzas que finalmente nos va a permitir resolver cualquier situación relacionada con un cuerpo que está sometido a la acción de fuerzas. Ya podemos inferir que si un cuerpo, digamos, sometido a un sistema de fuerzas determinado, tiene como resultante, digamos, una resultante que vale cero, es decir, no tiene resultante, ese esfuerzo no va a estar sometido a ningún tipo de acción por parte de las fuerzas. Es decir, ahí podemos decir que el cuerpo se va a encontrar en equilibrio, o sea, se mantiene en reposo, ¿sí? Si arroja, digamos, el sistema de fuerza arroja un valor, digamos, una resultante con algún valor, quiere decir que el cuerpo ese va a estar sometido, digamos, a la acción de esa fuerza final que lo va a desplazar o lo va a detener, digamos, como mencioné anteriormente. Existen diversos métodos, digamos, para determinar las resultantes de los sistemas de fuerza concurrentes, ¿sí? Para lo cual, yo acá he dispuesto acá en el pizarrón, digamos, de un modo muy simple de interpretación. Yo entiendo que esto también ustedes lo deben conocer, pero bueno, vamos a hacer por lo menos una referencia a, en primer lugar, los métodos gráficos, ¿sí? Luego vamos a ver el método escalar para resolver, digamos, los sistemas de fuerza para conocer su resultante. Y también después vamos a ver el método vectorial, digamos, haciendo uso del álgebra vectorial también con el mismo objetivo, ¿no? Bien, dentro de los métodos gráficos tenemos, podríamos decir, tres métodos. El primero de ellos es el método del paralelogramo, como muestra acá en la figura, ¿sí? En donde, por ejemplo, si tenemos dos fuerzas aplicadas en un punto O, una fuerza F1 y una fuerza F2, cabe destacar también que la nomenclatura utilizada, digamos, es, acá por ejemplo, falta la nomenclatura, que define que este vector es una fuerza. Nosotros le ponemos una rayita arriba, digamos, de la letra que corresponde a la denominación de la fuerza, ¿sí? Cuando lo hacemos en forma escrita. Ustedes van a ver en algunos textos que en lugar de usar la rayita arriba, que en realidad sería una flechita, debería ser, pero para simplificar hacemos una rayita, ¿sí? En lugar de eso utilizan letras en negrilla, ¿sí? O en negrita. Generalmente, para denominar a las fuerzas,
utilizamos más bien las últimas letras del abecedario, excepto la X, la Y y la Z, que las generalmente utilizamos para definir a los ejes cartesianos, ya sea en el plano o ya sea en el espacio. Pero por lo general utilizamos letras desde la P en adelante, ¿sí? La O la reservamos justamente para los puntos de aplicación u origen del sistema cartesiano. Y las primeras letras del abecedario también, todas en mayúsculas, ¿sí? También las utilizamos, solemos utilizarlas, eso depende también de los gustos de cada uno, pero generalmente, la generalidad es que se utilizan las primeras letras del abecedario. Por ejemplo, para designar puntos, A, B, C, D, E, hasta ahí se utilizan puntos, o F, H. Y nosotros acá, por razones de costumbre y usos, utilizamos generalmente la letra F para definir a la fuerza. Dicho todo esto, veamos el método del paralelogramo ahora sí. Si yo tengo dos fuerzas, F1 y F2, con direcciones cualquiera, ¿sí? Y con estos sentidos en este caso, pueden ser diferentes los sentidos, para encontrar la resultante basta con que yo trace, por ejemplo, una paralela a la fuerza F1 por el final, digamos, de la fuerza F2 y una paralela, digamos, a la fuerza F2 por el final de la fuerza F1. Cabe destacar que este punto sería el comienzo de las dos fuerzas donde están aplicadas y estos otros puntos serían los finales de la fuerza, digamos. Son segmentos de recta definidos como un vector. Bien, trazado las paralelas, la bisectriz, digamos, la diagonal de ese paralelogramo, ¿sí? Es la resultante, que si está todo, digamos, graficado a escala, yo puedo medir en centímetros o en milímetros, digamos, la longitud de la resultante, y multiplicándolo por la escala obtengo el valor de la resultante de estas dos fuerzas. Este es un sistema. Acá, para hacerlo más extensivo, digamos, he hecho un sistema de tres fuerzas, ¿sí? F1, F2 y F3, y aplicando el método del paralelogramo, resuelvo primero la resultante entre las fuerzas F1 y F2 y obtengo una primer resultante, ¿sí? Luego, con esa resultante como una fuerza ahora, una sola fuerza, digamos, hago también el sistema del paralelogramo, ¿sí? Con F3 y obtengo la resultante final, que es la sumatoria de F1 más F2 más F3. Fíjense que estas sumatorias son sumatorias de vectores. La resultante es la suma de tres vectores y tiene como dirección esta, que estamos viendo en el dibujo, ¿sí? Y como magnitud, digamos, o módulo, ¿sí? El valor que yo estoy acotando acá entre mis manos, medido en la escala me va a dar el valor de la fuerza. Yo creo que es algo muy sencillo. Hay un ejercicio en el trabajo práctico que viene, que es el trabajo práctico número 6, en donde ustedes van a tener que aplicar el método del paralelogramo, a escala obviamente, para poder resolver y determinar las resultantes de los sistemas que les vamos a presentar en ese ejercicio. Otro método, más sencillo si se quiere, más fácil que el anterior, es el método del polígono de fuerzas. Simplemente, si yo tengo una fuerza F1 y una fuerza F2, supongamos que la fuerza F2 venga acá, como estaba acá en el dibujo, ¿sí? Anterior, lo que yo hago ahora, en vez de hacer el sistema del paralelogramo trazando paralela, simplemente trazo la fuerza F2, digamos, aplico la fuerza F2 al final de la fuerza F1, ¿sí? Y obtengo este sistema nuevo, que es F1 y F2, como lo ven ustedes en el dibujo, en donde uniendo el final de la fuerza F2 con el comienzo de la fuerza F1, obtengo la resultante. Como ven, es un polígono, por eso se denomina polígono de fuerzas.
Acá lo he hecho para este mismo sistema, digamos, por el método del polígono, con 3 fuerzas, F1, F2 y F3. No parece que fuera muy complicado como para reiterar digamos, detalles sobre esto. Sí es importante aclarar que existe, digamos, una propiedad conmutativa de los vectores fuerzas, ¿sí? En donde F1 más F2 como vectores, ¿sí? Es lo mismo que F2 más F1, y una asociativa en donde F1 más 2 fuerzas sumadas entre paréntesis es igual a F1 más F2 más F3, ahora las dos primeras entre paréntesis. Se entiende claramente de lo que está escrito en el pizarrón. Bien, ese es otro método de los gráficos, y hay un tercer método que se llama método del polígono funicular, ¿sí? Que nos permite encontrar a través de una composición gráfica, digamos, que paso a explicar ahora, la dirección de la resultante. Supongamos que yo tengo 3 fuerzas que no conozco su punto de concurrencia, aplicadas en los puntos A, B y C de un cuerpo, ¿sí? En este caso podríamos decir un cuerpo plano, una chapa, ¿sí? Y quiero saber por dónde va a pasar su resultante. Para eso, lo primero que hago, trazo el polígono de fuerzas, de las 3 fuerzas que están aplicadas en el cuerpo, como lo ven acá en el dibujo, obtengo la resultante por el método del polígono, ¿sí? Y ya conozco, digamos, la magnitud o módulo de la resultante, digamos, midiéndola y aplicando la escala de la unidad de medida de fuerza por cada centímetro de longitud de la resultante. Luego, en un punto cualquiera, O, yo he puesto acá, cualquiera lo podría haber dibujado acá o acá, trazo una serie de rayos polares que se llaman, ¿sí? Desde el final y comienzo de cada fuerza hasta que intersecten en el punto O polo. Así tengo los rayos 1, el 2, el 3 y el 4. Luego, esos rayos, prolongando lo que se denomina la línea de acción de la fuerza, ¿sí? Acá he hecho la línea de acción de la fuerza, ¿sí? Por un punto cualquiera de esa línea de acción, trazo una paralela al rayo 1. Luego, donde intersecta el rayo con la línea de acción de la fuerza F1, trazo una paralela al rayo 2. Igual hago con el rayo 3, ¿sí? Finalmente, donde el penúltimo rayo ha intersectado a la última línea de acción de la fuerza, trazo una paralela al último rayo, que es el rayo 4. Y en el punto donde intersectan el primero y último rayo, digamos, obtengo un punto de intersección que es por donde va a pasar, digamos, la resultante que yo ya calculé acá en el polígono de fuerzas. ¿Dónde va a estar aplicada esa resultante? En cualquier parte del cuerpo, puede ser acá, puede ser acá, puede ser acá o puede ser acá, ¿sí? Da lo mismo, porque el efecto que va a provocar esta fuerza en ese cuerpo, igual que estas otras, ¿no es cierto?, es independiente del punto de aplicación de donde esté el cuerpo. Esto se debe a un principio que se llama principio de transmisibilidad de las fuerzas, ¿sí? Transmisibilidad. ¿Está bien escrito? Parece que sí. Principio de transmisibilidad de la fuerza. Esto es válido para los cuerpos sólidos, o sea, cuerpos rígidos, ¿sí? O sea, que la fuerza ejerce el mismo efecto, digamos, la misma acción, independientemente de donde esté aplicada, digamos, en el punto, conservando, por supuesto, su dirección y su sentido. Bien, estos son los 3 métodos de carácter gráfico, digamos, que nos permiten de manera
geométrica, utilizando la geometría, definir la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes, ¿sí? Es decir, sumamos, en este caso las fuerzas, también las podemos restar, si van en sentido contrario, por ejemplo, se restan, el paralelogramo sería exactamente el mismo. Si esta fuerza viniera acá, ¿sí? Por ejemplo, F2 tuviera esta dirección, yo tendría que considerar F2 para este lado, porque el punto de aplicación es este, y hacer el paralelogramo para este lado, y la resultante tendría esta dirección y este sentido, ¿sí? En el caso que fuera una fuerza, digamos, negativa si la analizáramos con relación a un eje de referencia. Bien, dicho todo esto, vamos a concluir en este momento acá para continuar ahora con el método escalar para lograr el mismo objetivo, es decir, determinar la resultante de un sistema de fuerza.